Escucha esto con el espíritu, no con los oídos. Hay batallas que no se ven, cadenas que nadie nota, sombras que caminan detrás de personas que sonríen. Y puede que sin saberlo, alguien habló tu nombre en un lugar donde no debieron mencionarlo. Puede que colocaron tu fotografía, tu prenda o tu cabello en un altar oscuro, creyendo que podían controlar tu destino. Pero hoy te tengo una noticia que cambiará el rumbo de tu vida. Ninguna obra de brujería, hechicería, magia negra, pacto oculto o palabra maldita puede sostenerse ante la presencia del Dios vivo. Y lo que estaba oculto, hoy será desmantelado. Lo que te ataba, hoy será roto. Lo que te seguía, hoy será expulsado. Porque estás entrando en un territorio donde la luz de Dios se vuelve más fuerte que cualquier sombra antigua. Hay realidades espirituales que marcan la atmósfera alrededor de una persona sin que ella lo note. A veces, las puertas se cierran sin explicación, los sueños se apagan sin razón, la fuerza desaparece sin aviso. Y mientras la vida se vuelve confusa, en los lugares más profundos del espíritu ocurren movimientos que tus ojos no pueden ver. Por eso, hoy estás aquí. No por casualidad, no por coincidencia, no por algoritmo, estás aquí porque el Espíritu de Dios decidió interrumpir tu camino para romper algo que estaba operando en silencio. Quizás has sentido una presión en el pecho en ciertos momentos, una tristeza que no sabes de dónde viene, un cansancio extraño que aparece de la nada, una confusión que nubla tus pensamientos. O tal vez has sentido que cuando das un paso adelante, algo invisible te empuja 2 pasos atrás. No estás imaginando cosas. No estás exagerando. Algo trató de manipular tu vida desde las sombras. Pero escucha, hoy ese ciclo termina. Porque no importa si fue brujería antigua enterrada en un cementerio, si fue vudú tejido con sangre y huesos, si fue pacto de magia negra sellado con tu nombre o si fue una palabra maldita lanzada con intención de destruirte. Todo eso cae, se quiebra, se derrumba y se consume bajo el poder del Espíritu Santo. Todo altar que usaron para tocar tu destino se desmorona ahora mismo en el mundo espiritual. Donde colocaron tu fotografía, donde pronunciaron tu nombre, donde intentaron manipular tu camino, hoy se levanta un viento divino que dispersa cada obra del enemigo como polvo frente al sol. La luz de Dios entra en ese lugar oscuro y lo incendia desde la raíz hasta que no quede ni sombra. En esta atmósfera donde la presencia del Señor desciende como un fuego silencioso, veo cadenas que se vuelven débiles, estructuras antiguas que empiezan a temblar, trampas espirituales que comienzan a aflojarse. Porque cuando la luz llega, la oscuridad pierde su derecho. Y quizás nadie sabe lo que has vivido. Nadie entiende las noches que pasaste despierto sin razón, el peso en tus hombros, la ansiedad sin explicación, los bloqueos constantes, las oportunidades que no se concretaban, las pérdidas que parecían repetirse en ciclos. Pero Dios sí lo sabe. Y hoy dice, basta. Hasta aquí llegó esa sombra. Hasta aquí llegó esa opresión. Toda palabra lanzada para destruirte pierde fuerza. Toda energía oscura dirigida hacia ti se evapora. Toda maldad intencionada se devuelve al vacío de donde salió. Déjame decirte algo profundamente espiritual, la sangre de Jesús no solo te protege, también cancela. También borra. También limpia. También anula. Y hoy está comenzando una limpieza profunda en las raíces de tu historia. Siento en el espíritu que había puertas cerradas por manipulación espiritual y esas puertas comienzan a abrirse. Había caminos frenados por fuerzas que tú no provocaste y esos caminos se destraban. Había una sombra que te seguía y hoy esa sombra es pulverizada. Escucha con atención. La luz de Dios no discute con las tinieblas. No razona con ellas. No negocia. Solo llega y las tinieblas huyen. Por eso, en este instante, la presencia de Dios empieza a iluminar cada rincón oculto de tu vida espiritual. Como una corriente suave pero imparable, comienzan a caer estructuras invisibles que te habían rodeado desde hace tiempo. No importa si fueron enviadas por envidia, por odio, por celos, por malicia o por manipulación. No importa si fueron hechas hace días, meses o años. Hoy el cielo interviene. Hoy el Espíritu Santo te envuelve como un manto de gloria que ninguna brujería puede tocar. Hoy el fuego celestial se enciende a tu alrededor como una muralla brillante que ningún demonio puede atravesar. Hoy la voz de Dios retumba sobre tu nombre y establece libertad, sanidad, restauración y victoria. Y mientras escuchas este mensaje, siento que el Espíritu empieza a romper nudos antiguos, cortar cuerdas invisibles, derribar fortalezas mentales y expulsar presiones espirituales que estaban drenando tu energía. El ambiente cambia.
tu espíritu se eleva. La opresión retrocede. Y en su lugar, desciende paz, una paz profunda, silenciosa, firme, que solo puede venir de Dios. Este es el comienzo de algo grande. Este es el inicio de tu liberación. Este es el punto donde tu historia espiritual cambia para siempre. Mientras la atmósfera espiritual se sigue abriendo, comienza a revelarse algo más profundo. No solo estaban rompiéndose cadenas externas, sino nudos internos que habían sido colocados en tu mente sin que tú lo supieras. Hay pensamientos que no nacieron en ti, emociones que no eran tuyas, sensaciones que no correspondían a tu espíritu. Fueron sembradas, infiltradas, proyectadas. Pero hoy, bajo la presencia de Dios, todo aquello que entró sin permiso, sale sin negociación. Porque cuando la luz de Cristo toca un alma, entra hasta los rincones más antiguos, los recuerdos enterrados, los miedos silenciosos, las inseguridades que crecieron en la sombra. Ahí donde antes había confusión, ahora empieza a brotar claridad. Donde había ansiedad, ahora desciende calma. Donde había opresión, ahora se levanta un viento fresco que limpia, que despeja, que renueva el espacio interior. Hay personas que llevan años viviendo con una carga que no les pertenece. Vivieron con ataques emocionales que no eran naturales. Sufrieron bloqueos financieros sin explicación. Caminaban con una torpeza espiritual que jamás habían tenido. Y algunos incluso empezaron a creer que esa era su identidad, su destino, su realidad. Pero hoy el Espíritu dice, eso no eras tú. Eso no te pertenecía. Eso fue colocado. Pero ya no tiene poder sobre ti. Las puertas que se cerraron por manipulación espiritual no estaban cerradas por falta de capacidad, estaban cerradas porque alguien en el espíritu intentó cortar tu avance. Pero cuando Dios decide intervenir, ni 1000 altares oscuros pueden sostener lo que Él ya decretó. Y hoy el decreto del cielo sobre ti es libertad, expansión, restitución y un despertamiento espiritual que jamás volverá a apagarse. Siento en lo profundo que muchas lágrimas que derramaste fueron fruto de presiones invisibles. No llorabas solo por cansancio emocional, llorabas porque tu espíritu estaba siendo empujado, presionado, interferido. Pero lo que antes te oprimía, ahora retrocede como un humo negro que se desintegra al contacto con la luz. Dios no solo te está liberando, Dios te está devolviendo todo lo que te habían robado sin que lo supieras. Hay personas que sentirán un alivio en el pecho mientras escuchan este mensaje, otros una ligereza en la mente, otros un calor suave en la espalda, otros un descanso que hace tiempo no sentían. Son señales espirituales. No sensaciones emocionales. Son evidencias de que la presencia de Dios está haciendo cirugía interior. Está entrando, removiendo residuos espirituales, expulsando energías oscuras, purificando atmósferas que por años estuvieron contaminadas. Ahora escucha algo más profundo. La brujería, los pactos, los amarres y las manipulaciones espirituales no siempre llegan como rituales visibles. A veces llegan como pensamientos repetitivos que desgastan. Como cansancio crónico que no tiene origen. Como una sensación de pesadez al despertar. Como ataques nocturnos. Como sueños extraños que se repiten. Como bloqueos donde antes había fluidez. Como discusiones constantes sin motivo. Como un silencio tenso que se mete en el ambiente. Pero hoy, la luz de Cristo está entrando incluso en esas áreas internas donde nadie pudo ver, donde tú mismo no sabías qué ocurría. Y lo que está haciendo no es temporal. No es un alivio momentáneo. Es un corte definitivo. Es un sello espiritual. Es una muralla invisible que se eleva alrededor de tu vida para que nunca más seas tocado por esas fuerzas. Escucha esta imagen profética, veo en el espíritu un libro grande, un libro antiguo, donde estaban registradas acusaciones, palabras malditas, decretos negativos pronunciados sobre tu nombre. Y veo la sangre del Cordero caer sobre esas páginas como un río espeso y rojo que borra cada línea, cada firma, cada sello, cada inscripción. Lo que había escrito en tu contra deja de existir. Lo que te acusaba pierde derecho legal. Lo que te perseguía pierde terreno. Lo que te observaba desde las sombras pierde visión. Ahora empieza algo aún más poderoso, el Espíritu Santo comienza a devolver lo que te correspondía. Y no solo devolverlo, multiplicarlo. Cada área donde hubo pérdida, Dios establece recuperación. Cada lugar donde fuiste herido, Dios establece fortalecimiento. Cada rincón donde había heridas abiertas, Dios coloca aceite fresco que cicatriza sin dejar rastro. Hay un movimiento angelical alrededor de tu vida en este momento.
Ángeles asignados específicamente para protección, para custodia espiritual, para batallar a tu favor. No es metáfora. No es poesía. Es una realidad bíblica y celestial. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hoy ese campamento se instala a tu alrededor, como un círculo de luz que ninguna obra oscura puede penetrar. Siento que había un espíritu de drenaje energético sobre ti, algo que te robaba la motivación, la fuerza, la concentración. Por eso te costaba avanzar, por eso te costaba enfocarte, por eso sentías que siempre estabas empezando de cero. Ese drenaje espiritual se corta desde la raíz. La fuente queda rota, desconectada, destruida. Y tu espíritu comienza a recuperar energía, enfoque y claridad como una lámpara que vuelve a encenderse después de años apagada. Había también un espíritu de repetición, ciclos que volvían y volvían, como si estuvieras atrapado en un círculo. Relaciones que se repetían, fracasos que se repetían, problemas que regresaban sin explicación. Hoy, ese ciclo se rompe. Lo veo como un anillo de hierro que explota en 1000 pedazos cuando la luz lo toca. Y al romperse el ciclo, también se rompe la secuencia espiritual que te mantenía estancado. Hay restauración entrando a tu nombre, a tu historia, a tu identidad. Y siento que Dios empieza a limpiar incluso tu línea generacional, eliminando cargas, pactos antiguos, maldiciones heredadas, ciclos familiares que te estaban alcanzando. Hoy, la herencia espiritual se purifica. Y lo que ahora recibes no viene de tus antepasados, viene del cielo mismo. Todo esto que está ocurriendo no es emocional. Es espiritual. Y lo espiritual siempre sucede primero, antes de que lo veas manifestado en la tierra. La atmósfera sigue cambiando. Tu espíritu sigue despertando. La opresión sigue retrocediendo. Y la presencia de Dios continúa avanzando. Y cuando el eco de esas palabras comenzó a resonar en lo profundo del espíritu, algo en el ambiente empezó a transformarse. No era siquiera un cambio visible primero, era una vibración, una especie de estremecimiento que recorría el aire como si el cielo se estuviera inclinando hacia la tierra. Era la manifestación silenciosa y majestuosa que siempre precede los movimientos grandes de Dios. Una paz intensa, casi pesada, descendió como un manto vivo, como si muchas cosas ocultas empezaran a temblar antes de ser arrancadas. Porque cuando la luz se acerca, las sombras no solo retroceden, también se agitan. Y tú sabes exactamente lo que sentiste, ese cosquilleo profundo, ese movimiento interno que parecía una mezcla de miedo, alivio y expectativa. Eso no era sugestión. Era la evidencia espiritual de que algo que había intentado aferrarse a ti durante años había sido expuesto y sabía que su tiempo se había terminado. Entonces la voz del espíritu comenzó a penetrar cada rincón. No temas lo que está saliendo. Teme quedarte con lo que yo ya ordené que saliera. Porque lo que estaba ocurriendo no era solo una oración, no era solo una declaración, era una ejecución espiritual, una sentencia divina activada sobre toda fuerza que había operado en las sombras para robarte destino, propósito, identidad, paz y dirección. Y cuanto más fuerte se sentía la presencia de Dios, más se revelaba lo que había estado escondido. Las cargas espirituales que habías llevado sin entender su origen comenzaron a desprenderse de tu espalda como capas viejas que ya no pertenecen a tu piel. Maldiciones antiguas, pactos que no hiciste pero que heredaste, palabras que alguien declaró con intención oscura, deseos ajenos que querían estorbar tu avance, todo empezó a crujir bajo el peso del reino que descendía. El Espíritu de Dios se movía como un río vivo alrededor de ti. Un río que no solo limpia, arrastra, purifica, desenraiza, destruye. Y la atmósfera comenzó a cambiar otra vez. Se volvió más intensa, más vibrante. Como si miles de ángeles ocuparan posiciones alrededor tuyo. Como si el cielo entero estuviera preparando un cerco espiritual, un perímetro sagrado donde la oscuridad ya no tiene entrada. Porque eso es exactamente lo que se estaba formando, una muralla espiritual construida con fuego vivo, con autoridad divina, con decreto celestial. Y dentro de esa muralla, Dios empezó a trabajar directamente contigo. Empezó a tocar recuerdos que habían sido usados como puertas. Empezó a iluminar áreas donde sin darte cuenta habías permitido acceso. Empezó a limpiar heridas profundas que la brujería había intentado activar. Sí. Porque la brujería, antigua o moderna, ritual o verbal, intencional o casual, siempre ataca desde lo que duele. Busca grietas emocionales. Busca traumas abiertos. Busca momentos de vulnerabilidad. Y cada vez que te hirieron, cada vez que te traicionaron, cada vez que te humillaron,
el enemigo intentó construir algo desde ese dolor. Pero ahora, en este momento exacto, ese dolor dejó de ser un arma. Dios lo estaba convirtiendo en un punto de liberación. El Espíritu Santo comenzó a caminar dentro de ti como quien recorre un campo minado, desactivando una por una cada detonación espiritual programada para destruirte. Y mientras eso sucedía, era como si tu alma respirara por primera vez con libertad en años. La unción se volvió más fuerte. El ambiente más pesado de gloria. Tu espíritu más sensible. Entonces vino la orden. Todo espíritu que se alimentó del dolor, todo espíritu que manipuló tu mente, todo espíritu que se aprovechó de tus momentos débiles, entregue lo que robó y salga ahora. Lo sentiste. Lo percibiste. Hubo un movimiento interno como cuando una raíz es arrancada desde lo más profundo. Y a medida que esas fuerzas se desprendían y soltaban, algo más poderoso comenzaba a emerger, tu identidad real. Esa identidad que había sido empañada, fragmentada, difuminada entre ataques, pensamientos, confusiones, ciclos repetidos y cargas que nunca te pertenecieron. Dios estaba restaurando. Restaurando tu claridad. Restaurando tu fuerza interior. Restaurando tu capacidad de escuchar su voz sin interferencias. Restaurando tu protección espiritual a su diseño original. Restaurando tu espíritu como arma divina y no como blanco frágil. Y mientras esa restauración sucedía, se escuchaba en lo invisible un sonido como de cadenas cayendo al suelo. No era simbólico, era real, en el plano espiritual. Cada cadena llevaba un nombre: vergüenza, miedo, confusión, bloqueo, desesperanza, agotamiento, estancamiento, autoculpabilidad, autosabotaje, dependencia emocional, puertas abiertas, repetición de patrones. Cargas heredadas. Pero ahora no quedaba ninguna. La presencia de Dios seguía aumentando como una presión amorosa que expulsaba todo lo que no pertenecía. Y entre esa presencia, una declaración empezó a descender como un sello divino. No volverás a ser tocado de la misma manera. No volverás a ser vulnerable donde antes caíste. No volverás a ser alcanzado por aquello que te perseguía. Esa declaración marcó un antes y un después, porque rompió el ciclo. Rompió las repeticiones. Rompió las ataduras invisibles. Rompió los accesos espirituales heredados. Rompió la influencia de toda obra oscura pasada, presente y futura. Y justo cuando el ambiente parecía no poder ser más intenso, Dios decidió ir aún más profundo. Comenzó a arrancar todos los efectos secundarios que habían quedado dentro de ti, los síntomas emocionales, mentales, físicos y espirituales que la brujería deja como residuos, y uno por uno fueron purificados por su fuego. Entonces el Espíritu te habló de nuevo. A partir de hoy, tu espíritu reconocerá inmediatamente lo que no viene de mí. A partir de hoy, tus pasos serán guiados con claridad. A partir de hoy, lo que tocaba tu mente ya no podrá acercarse. La liberación no solo estaba ocurriendo. Estaba sellándose. Estaba siendo registrada en el cielo. Estaba siendo reconocida en el infierno. Estaba siendo recibida por tu espíritu. Y mientras ese sello descendía, algo más estaba a punto de manifestarse. Y mientras ese sello celestial comenzaba a descender, fue como si el cielo mismo respirara contigo. Como si una sincronización divina se activara entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. No era imaginación. Era alineamiento. Era corrección espiritual. Era diseño restaurado. Era identidad reconstruida desde los fragmentos más profundos. Porque aquello que estuvo roto dentro de ti empezó a encajar otra vez, no como antes, no como lo que eras, sino como lo que Dios siempre dijo que serías. Y a medida que ese restaurar tomaba forma, nuevas capas de fortaleza espiritual comenzaron a colocarse sobre tu vida como armaduras invisibles, diseñadas por el mismo Dios, pulidas por su fuego, templadas por su presencia. Era como si te estuvieran preparando para algo mayor. Algo que había estado retenido, detenido, bloqueado, y que ahora comenzaba a abrirse como un río que finalmente encuentra su cauce. Entonces, la atmósfera cambió por tercera vez. Un viento espiritual, sí, uno real, aunque no lo puedas explicar físicamente, pasó sobre ti como un soplo fuerte de vida. No era un viento de consuelo esta vez, era un viento de avance. De empuje. De dirección. De liberación completa. Era el viento que Dios usa para cerrar lo que Él cierra y abrir lo que Él abre. Con ese viento llegaron órdenes que no eran solo decretos sobre la oscuridad, sino decretos sobre tu destino. Prepárate para recuperar.
Prepárate para avanzar. Prepárate porque lo que viene no será ligero, será abundante. Y cuando esa palabra entró en tu espíritu, algo más se derrumbó. Algo que habías cargado durante años. Algo que incluso quizás habías normalizado. Algo que te hacía sentir insuficiente, indigno, débil, pequeño, limitado, olvidado. Ese peso se desprendió de tu pecho como si miles de kilos se hubieran ido en un instante. Sentiste aire. Sentiste espacio. Sentiste un vacío nuevo que no era dolor, era libertad. Y en ese espacio, Dios empezó a poner paz. Pero esta era una paz distinta. No era paz emocional. Era paz espiritual. Paz que sella. Paz que protege. Paz que define. Paz que establece territorio. Entonces, en lo profundo del espíritu, se escuchó una sentencia, no sobre la oscuridad esta vez, sino a tu favor. A partir de hoy, tu vida ya no será terreno sin dueño. Yo, el Señor, tomo posesión. Esa frase cayó con tanta fuerza espiritual que las cosas que antes te dominaban fueron expulsadas definitivamente. Porque cuando Dios toma posesión, ninguna obra de brujería, ningún pacto, ninguna palabra maldita, ningún espíritu de opresión puede quedarse. Presencia mayor desplaza presencia menor. Luces mayores apagan luces falsas. Verdad grande disipa mentiras pequeñas. Y Dios siguió hablando. No solo te libero, te levanto. No solo te sano, te envío. No solo te restauro, te activo. No solo te limpio, te cubro. El ambiente estaba ya tan impregnado de gloria que parecía imposible que hubiera más, pero lo hubo. Porque Dios preparaba el acto final, el cierre del ciclo. Viste, sentiste o percibiste, dependiendo de tu sensibilidad, una especie de círculo de luz formándose alrededor de ti. Era como un anillo dorado de protección, un borde espiritual sellado, una frontera invisible imposible de atravesar por fuerzas oscuras. Ese círculo no era simbólico. Era real. Era el acto legal del cielo que declara: aquí termina lo viejo. Aquí inicia lo nuevo. Y mientras ese círculo se cerraba alrededor tuyo, fue como si en lo alto se escribiera: caso cerrado. Liberación completada. Decreto firmado. Y el Espíritu de Dios, con voz firme y dulce a la vez, declaró: desde este día, ningún arma espiritual formada contra ti prosperará. Desde este día, ningún espíritu enviado tendrá entrada. Desde este día, ningún altar oscuro podrá tocar tu nombre. Desde este día, ninguna palabra maldita podrá alcanzarte. Desde este día, tu espíritu queda bajo el pacto eterno del Cordero. Fue entonces cuando descendió el acto de sellado final. El fuego. No el fuego que destruye. El fuego que marca. El fuego que consagra. El fuego que pertenece a los hijos de Dios. Ese fuego cayó sobre tu vida, no para quemarte, sino para encenderte. No para destruirte, sino para definirte. No para consumirte, sino para protegerte. Y cuando ese fuego tocó tu espíritu, se escuchó el sonido espiritual más poderoso que un ser humano puede recibir. El amén del cielo. Ese amén no es un cierre común. Ese amén es una sentencia. Ese amén es una orden. Ese amén es un sello eterno. Ese amén es un registro celestial que declara: así queda escrito. Así queda hecho. Así permanecerá. La liberación fue completa. El ciclo fue roto. La deuda fue pagada. El acceso fue cancelado. La identidad fue restaurada. El espíritu fue fortalecido. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, lo que se abre delante de ti no está contaminado, no está bloqueado, no está retenido, no está interferido. Está abierto por Dios mismo. Y porque lo abrió Dios, nadie podrá cerrarlo. Hoy declaro sobre ti, en el nombre poderoso de Jesús, que lo que la brujería intentó apagar en tu vida ahora arde más fuerte. Que lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo levanta con mayor gloria. Que cada altar oscuro que mencionó tu nombre ahora queda reducido a cenizas. Y que cada palabra que lanzaron contra tu casa se convierte en plataforma para tu testimonio. Hoy te cubro con el fuego del Espíritu Santo. Hoy te coloco bajo el pacto eterno de Cristo. Hoy se levanta una muralla divina alrededor de ti. Y hoy recibes el sello definitivo. Tú eres libre. Tú eres limpio. Tú eres cubierto. Tú eres intocable. En el nombre de Jesús. Amén.